¿Qué tal, amigos de los Socceradictos MX? Los saludamos con el gusto y el placer de siempre en una entrega más de mano a mano. Como saben, estas últimas semanas hemos tenido grandes charlas con atletas, con futbolistas y sobre todo con gente del medio del periodismo deportivo mexicano. Y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos la grata presencia de alguien que nos demuestra que el manejar el buen humor y aparte tener conocimiento deportivo puede ir de la mano. Y estamos hablando de Juan Pablo Fernández. Juan Pablo, bienvenido a este mano a mano. Hombre, Ramón, muchas gracias por tus palabras. A toda la gente de Soccer Adictos, vamos a platicar, ¿sí? Sí, el humor, siempre hay que estar de buenas, ¿no? Y además el fútbol y la televisión son y entretenimiento 100%. Hay que entretener a la gente, divertirla, ser informales, fuera máscaras, fuera la seriedad. Y sí, bueno, me considero un conductor y comediante también, ahí en ESPN, he hecho varias cosas también en Televisión Azteca, en radio, etcétera. Y estoy listo para tus preguntas y para lo que quieran saber. Perfecto, Juan Pablo. Pues la idea principal de estas entrevistas es conocer cómo es que llegaron ya las personalidades, los diferentes personajes que tenemos la fortuna de entrevistar, al lugar en el que están. Ahora te conocemos, eres participante de ESPN con el programa de Toque, una trayectoria ya muy importante, tanto en Toque Inicial como ahora Toque con el buen Poncho Vera. Pero pues todos tenemos un comienzo en nuestra historia, Juan Pablo. Entonces yo quisiera remontarme sobre todo a la cuestión desde niño. Sabemos que tienes una gran influencia en cuestión del periodismo deportivo. También sabemos que en cuestión de comedia has manejado una línea bastante interesante, una línea donde tuviste también maestros, ahora tú nos comentarás precisamente quiénes fueron algunos de ellos, en la que se maneja un humor muy puro, muy neutro, sin necesidad de utilizar otro tipo de factores. Entonces, queremos que precisamente nos comentes cómo es que desde niño inicia tu gusto por lo que ahora desarrollas, tanto por la comedia como por la cuestión del periodismo deportivo, en este caso, la conducción de programas. Yo de niño, pues crecí, viví en los foros de televisión y en las cabinas de radio, me apasioné desde muy pequeño por la radio, la televisión y sobre todo por el lado del entretenimiento, ¿no? Me le pegaba en muchas coberturas de Juegos Olímpicos y de Mundiales a Andrés Bustamante y a Víctor Trujillo. Entonces me apasioné mucho por lo que hacían. Eh, Me volví autodidacta, ¿no? Les aprendí mucho, iba a sus grabaciones, estaba en sus sketches, entonces veía cómo construían un sketch y una rutina y me gustó mucho, se me daba desde chico la facilidad de imitar a la gente, ¿no? A los tíos, a los maestros, de contar chistes, etcétera. Y empiezo por ahí del 2000, primero en prensa, en revistas, en periódicos, luego estuve en radio haciendo imitaciones de voz y doblajes y algunos programas, por ejemplo, en Radio Red, luego en Radio Fórmula, también estuve en Televisa Radio, en Estadio W, con un programa similar al de Toque, pero en radio, con Rafa Puente del Río, hoy técnico del Atlas. Estuve haciendo ahí un programa 3 años, conduciéndolo. Y bueno, empecé en Televisión Azteca, en tele, haciendo personajes también en 2003, en Los Protagonistas. Primero fue de La Volpito, el segundo fue del Guau, que se prestan para todo. Entonces, bueno, ahí en 2003 empecé haciendo las máscaras, las caracterizaciones. Fui a los Juegos Olímpicos de Atenas también con Televisión Azteca, luego al Mundial de Alemania también haciendo personajes. Y también en Televisión Azteca hice con El Pelón de Noche, con Héctor Suárez Gómez, algo en entretenimiento. Conduje un programa de la Copa Coca-Cola también, en El Informal. Hasta que, bueno, en radio siempre estuve, hasta que en 2010 empiezo a hacer sketches para ESPN en el programa Los Capitanes, que bueno, ya llevamos fácil unos 500 sketches hechos, tengo 35 personajes por ahí, y muy a gusto, me han dejado hacer cualquier cantidad de locuras, y en 2012 empezamos con Toque Inicial, con Poncho Vera, ya vamos para 8 años, ahora se llama Toque, de ese proyecto, un programa irreverente, informal, descontextualizando la noticia dura, ruda, haciendo secciones de comedia, que ya sabes que la Liga MX se presta muchísimo para la comedia, es cómica en muchas situaciones. Y bueno, pues ahí empezamos hasta ahora, 2020, ya 8 años llevamos haciendo ese programa que ha tenido buena réplica, buena aceptación entre la gente, porque bueno, esto, el fútbol y la televisión y el deporte son entretenimiento, ¿no? Entonces buscamos que la gente se entretenga, hacerla reír, hacerla pasar un buen rato con cualquier cantidad de secciones. Nos han dejado hacer cualquier cantidad de locuras en ESPN y estamos muy a gusto. Hemos entrevistado pues a muchísima gente del ámbito deportivo, pero también
del no deportivo, del artístico. Han ido muchísimos grupos de rock, de pop, artistas, etcétera, y nos la hemos pasado muy bien en este maravilloso viaje que ha sido Toque, en compañía del buen Poncho Vera, que es un súper amigo, un tipo muy creativo. Y eso es la tele, ¿no? Crear, innovar, dar algo nuevo, un plus a la gente, al televidente, porque ahora pues, con toda la competencia que hay, los chavos han migrado, se han mudado al Facebook, al Twitter, al Instagram, al YouTube, ahí están muy metidos, al Netflix, a las plataformas de streaming. Y pues ojalá se acerquen también a la tele, que pues sí, hemos perdido adeptos, pero bueno, habrá que recuperarlos. Y creo que el trabajo que están realizando, Juan Pablo, va encaminado a eso y lo están haciendo de buena manera. Es un trabajo diferente, es un trabajo Gracias. fresco, que si bien es cierto, Juan Pablo, manejas la comedia, y es algo que te quiero reconocer, no porque te tenga en este momento enfrente y tenga esta charla contigo, es el manejo de la comedia que siempre ha tenido Juan Pablo Fernández desde Cara y tus inicios hasta ahora, que es una comedia que no utiliza la grosería, que no utiliza el doble sentido, así como para buscar el humor fácil, ¿no? Que lamentablemente en la actualidad creo que se dan pues de una manera muy simple y sencilla, tanto en redes sociales como en televisión. Juan Pablo Fernández siempre ha manejado ese estilo muy característico. Creo que tuviste dos maestros, y tú los acabas de mencionar, espectaculares. Tienes la gran preparación en cuestión de comunicación, eres licenciado en comunicación, que caray, vale la pena resaltarlo, por eso tu talento se ve en pantalla. Pero también en cuestión de lo que es el humor, tienes dos maestros, tuviste dos maestros, Juan Pablo, como lo son el señor Andrés Bustamante y el señor Víctor Trujillo, que al lado de tu papá hacían un trío, un tridente o mancuerna, como se manejara, espectacular. En primera te quisiera preguntar, ¿cómo fue en relación a tu papá, que es un verdadero monstruo de comunicación, para mi gusto, periodista más importante de deportivo de nuestro país? Cuando le dijiste, sí, y me quiero dedicar a la cuestión de televisión y demás, pero yo voy más encaminado a la cuestión de la comedia. Quisiera que primero nos comentaras cómo fue eso y en segunda, cómo fue aprender tanto, que ahora lo hemos reflejado en tu trabajo, de grandes maestros como el señor Víctor Trujillo y como el señor Andrés Bustamante. Sí, bueno, gracias por tus palabras. Sí, a mi papá, pues primero le cayó como de sorpresa, ¿no? De entrada que estudiara comunicación, me dijo que estudiara alguna carrera más completa. Estudié administración de empresas, me dijo, ¿no? Entonces, bueno, ya estudié comunicación, me fue bien. Y cuando empiezo a hacer mis pininos en radio, en imitaciones, algunas máscaras, pues dice, caray, ¿esto de dónde, no? ¿Por qué? Y pues yo siempre he admirado a Andrés Bustamante, muy bien, que no sé qué, pero lo tienes que hacer muy bien, y la comedia es seria, porque Andrés siempre dice que la comedia es seria, o sea, es seria en cuanto a trabajarla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí medio le cayó de sorpresa, pero al final me dio pues todo el apoyo, todas las necesidades, sobre todo cuando estábamos en Televisión Azteca, me las cumplió. Y le gustó a mi trabajo. Ha sido buen patiño también en ESPN y también en Azteca. Es un gran patiño José Ramón Fernández, igual de Andrés Bustamante. Y bueno, lo tomó evidentemente por el lado amable, por el lado de... Él sabe que la televisión es entretenimiento, ¿no? Él fue de los primeros en llevar en México a comediantes en esos mundiales y Juegos Olímpicos. A Andrés, a Broso, a Ausencio Cruz, a Tachirito, luego a mí. Entonces, bueno, entonces le encantó la idea. Y de lo que dice, sí, la comedia fácil hoy en día se apoya en groserías, en albures, en vulgaridades. Ahí están todos los estandoperos, que por ejemplo a mí me hacen reír los estandoperos, pero sí, se apoyan en todas esas cosas. Eso es fácil de hacer, aunque no es fácil de estar en un escenario haciendo reír a 500 personas, ¿no? Y lo de Andrés y Víctor, pues sí, fueron maestros, sobre todo Andrés, hoy me considero de la escuela bustamantiana, de ese humor familiar, de ese humor que es apto para todos, que no recurre a la grosería, que no recurre a la albur y a la vulgaridad, porque además en ESPN, al ser de Walt Disney, de propiedad de Walt Disney, pues no te permiten decir groserías, ni vulgaridades, ni albures, porque pues es la tónica de la empresa, son políticas de la empresa que se dirigen a un público familiar. Son importantes, los niños son muy importantes para Disney y para ESPN, y entonces, bueno, pues no les gusta, no está muy permitido decir groserías y vulgaridades, si está bien, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me fui y por ahí fue mi escuela, ¿no? En algún momento en YouTube hicimos algo con Rafa Puente del Río y con el Burro Van Ranking, que era más alocado, sí decíamos alguna que otra grosería, pero pues era otro público. Entonces, bueno, pues sí me considero, como dices, de la escuela bustamantiana, de su humor familiar,
y a mi padre pues le gustó la idea, le sigue gustando la idea y le gustan mucho mis personajes. ¿Cómo ha sido este camino, Juan Pablo, que caray, ya son varios años de estar picando piedra, de demostrar tu talento, que creo que es importante cuando en ocasiones sabes que traes el talento en la sangre, que viene de herencia, que tu papá es un verdadero ícono del periodismo deportivo, pero que te reconozcamos como Juan Pablo Fernández, así como tal, como Juan Pablo Fernández, por tu carrera, por tus imitaciones, porque aparte tienes conocimiento, creo que eso lo demuestras en el programa de Toque, que hay que decirlo, si bien es cierto, es muy ligero, que va para un público en el que cual te tienes que entretener, es algo muy dinámico, pero también tienen conocimiento deportivo, que es algo que también se le reconoce al buen Poncho Vera. Caray, lo conocíamos en otra faceta de sí conductor, pero no tanto enfocado a deportes, y ahora tanto tú como él nos han demostrado que tienen esa capacidad. ¿Cómo ha sido este trayecto, esta ir y venir, no en ocasiones tal vez de empresas, pero sí de eventos y demás? ¿Cómo fueron aquellos programas? Lo dices muy bien, te recuerdo con Héctor Suárez Gómez, te recuerdo con el buen Jesús Guzmán, que también es un genio de las imitaciones y del doblaje. ¿Cómo es, por ejemplo, trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido ese andar de Juan Pablo Fernández con estos personajes muy característicos que creo que también te han dejado bastante, han aportado muchísimo para lo que ahora tenemos en ESPN, en la figura de Juan Pablo Fernández? Sí, sí, gracias. Como dices, sí ha sido un camino padrísimo, maravilloso. Empezamos, si quieres, por Toque, sí es un programa dinámico, ágil, informal, juvenil, fresco, que intentamos hacer secciones, pero también, como dices, campechanearlo, ¿no? Todo es un equilibrio con el conocimiento deportivo. O sea, si hablamos de la noticia, le decimos nuestros puntos de vista y luego ya le damos forma de broma, ¿no? Nos burlamos de algo. Eso es lo que intentamos hacer con Toque. Evidentemente he aprendido también mucho de Poncho Vera. Llevo ya pues en los medios 20 años, empecé por ahí del 2001 en los medios de comunicación, en prensa, radio y televisión, porque pues tienes que hacer de todo, ¿no? Y como dices también, te da experiencias, ese tipo de programas, por ejemplo, con Héctor Suárez Gómez, que es un súper actor, estandopero, comediante, con Jesús Guzmán, que también es súper creativo, te vas curtiendo, vas aprendiendo de todo eso y eso te ayuda al final de cuentas, ya cuando estás al aire, en algún sketch, a darte tablas, improvisación, a crear, a innovar. Y bueno, pues ha sido un camino padrísimo. He tenido la fortuna de encontrarme con varios personajes que les he aprendido en los medios de comunicación, muchos muy importantes. Por ejemplo, a David Faitelson, ¿no? Que para mi gusto es pues, uno de los 3 mejores periodistas deportivos de este país. Y que es un tipo que está adelantado a los demás y que es explosivo y que además es muy creativo, es un fenómeno de los medios deportivos de comunicación en México, David Faitelson. Y bueno, evidentemente con mi papá, pues porque es un maestro, creó una escuela, dejó a su paso muchos alumnos que hoy son pues figuras y jefes en otros medios de comunicación, ¿no? La lista es muy larga, empezando por Francisco Javier González, André Marín, David Faitelson, Luis García, Cristian Martinoli, pues el Chacho López, cualquier cantidad, Carlos Albert, Raúl Orbañanos, todos los que hoy son jefes en otras empresas o han tenido éxito en los medios deportivos de comunicación, muchos han sido alumnos de la escuela de José Ramón, ¿no? Pues bueno, él creó las mesas de debate redondas, creó los programas nocturnos de resumen en Juegos Olímpicos y en mundiales, y integró, fue el primero en integrar analistas o exfutbolistas a las transmisiones de fútbol en 1978, con Miguel Marín, el Gato Marín, con Nacho Treyes. Luego también fue el primero en integrar comediantes a los resúmenes deportivos de Juegos Olímpicos y de mundiales de fútbol. Entonces, bueno, ha hecho de todo en los medios deportivos de comunicación en México. Y he tenido la fortuna de estar pegados a ellos, de aprenderle mucho y de pues estar en este medio de comunicación que es padrísimo. El resultado es lo que me conforta, ¿no? Cuando alguien en la calle o en las redes sociales te dice que se rió mucho, que le gusta mucho tus sketches, tu programa, tus personajes, pues eso es satisfactorio y para eso trabajamos, ¿no? Para la gente. En Centroamérica nos vemos mucho y la gente nos manda muchos mensajes vía Twitter que les gusta mucho el programa de Toque y se divierten. Y eso que, pues no hablamos de sus ligas, no hablamos de sus deportes, solo hablamos del fútbol mexicano, del fútbol europeo, pero pues les gusta y se divierten, incluso el humor mexicano pues es diferente al centroamericano en muchas ocasiones y se ríen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es gratificante. ¿Cómo fue precisamente llegar a ESPN, ser parte del líder mundial en deportes, Juan Pablo, y formar una mancuerna tan exitosa
tan ligera, tan light, que te cae bien, con la cual genera simpatía con la gente, que es la pareja que conforman tú y Poncho Vera. ¿Cómo es primero llegar a ESPN Deportes y cómo después, caray, agarrar a un chico como Poncho Vera, que lo teníamos más o menos en otra faceta, ahora nos ha sorprendido, y también incluirte a ti en este concepto de toque inicial en ese momento, un chavo que sabe perfectamente cómo hablar de caracterizaciones, cómo manejarse en cuestión de comedia, pero que también tiene conocimiento en el ámbito deportivo? ¿Cómo inicia Toque Inicial con Poncho Vera y con Juan Pablo Fernández? Sí, bueno, Poncho yo ya lo conocía, es un tipo que le va a los Pumas, fanático de los Pumas, sabe de fútbol, le va también al Sporting de Gijón, en la Liga Española, le gusta mucho el fútbol americano, es fan de los Steelers. Yo ya lo conocía, hicimos pilotos, imagínate, para MBS primero, para Multivisión, que bueno, no nos fue aceptado. Y luego ya cuando yo estoy en ESPN haciendo los sketches, le presento al ejecutivo de ESPN, Armando Benítez, un proyecto de un programa de 1 hora a la semana, pues así, informal, entretenido, etcétera. Y después de un año de hacer 3, 4 pilotos, nos lo aceptan, pero nos dicen, ¿qué creen? No lo queremos de 1 hora, lo queremos de 2. Ah, bueno, pues órale, 2 horas de tele, ya casi nadie lo hace, es difícil llenar, pero va. Pero nada más que lo queremos diario. Y entonces cuando decimos, ¿qué? ¿Diario? Sí, diario. 2 horas de llenar televisión de entretenimiento. Entonces, bueno, dijimos, y va a ser de 7 a 9 de la mañana. Dijimos, en la torre, man. A esa edad, a esa hora, pues tienes que entretener y hacer reír y hablar 2 horas, nada más 2 conductores. Entonces dijimos, sí es un reto, pero lo tomamos, va. Y nos fue muy bien con Toque Inicial. Estuvimos ahí pues un par de años, cubrimos el Mundial de Brasil, fuimos a Río de Janeiro 40 días, nos fue a todo dar, y luego Poncho se va unos años a Bristol, Connecticut, a la matriz de ESPN. Yo me quedo aquí haciendo Toque Inicial con Paulina García Robles, con Aitá Menerza, con Toño Valle, y Nelly Simón, etcétera. Y cambia un poquito, se vuelve más serio. Y luego ya ahora con Toque, que ya nada más se llama Toque, que pasa en las tardes, pues estamos más a gusto, echamos más relajo, pues estamos más como alivianados, ¿no? Entonces así ha sido el viaje de Toque y Toque Inicial, de la mano de Poncho Vera, que hemos cubierto cualquier cantidad de eventos también, hemos hecho cualquier cantidad de cápsulas y reportajes de color y secciones y doblajes y locuras y chistes y personajes y bueno, pues ha sido un viaje padrísimo. Ahora que hablas de eventos y de coberturas, Juan Pablo, caray, tu trabajo es todavía el doble de lo que por lo regular, si podemos decirlo de alguna manera, quien asiste como parte de un equipo deportivo a una justa, ya sea Juegos Olímpicos, Mundial, como le llamemos, Copa América, Eurocopa, según la cobertura que se realice, pues es de mucha preparación, de mucha planeación. En tu caso, aparte que tienes que tener ese conocimiento deportivo, porque lo tienes y aparte tienes que estar enfocado al evento que vas a cubrir, tienes una preparación extraordinaria en cuestión de la comedia, en cuestión de tus personajes, que es todavía una preparación plus, una preparación extra a la que tendría cualquier otra persona que va con un equipo de un canal deportivo a cubrir un evento. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo vas ideando los personajes que vas a sacar, caray? ¿Cómo planea, cómo va cuadrando todo Juan Pablo Fernández en relación a la cobertura de un evento deportivo? Sí, por ejemplo, para el Mundial de Brasil, pues sí estuvimos meses antes diciendo qué secciones podrían acoplarse eh, para Brasil, algún personaje, si teníamos invitados, empezar a buscar a los invitados, cómo iban a rolar a los talentos en el programa, porque no nada más éramos Poncho y yo, también nos ponían a veces a Chelis, a veces nos ponían a Faitelson, a Beto Murrieta, Adriana Monsalves tuvo varios programas con nosotros, Barack Feber. Entonces, bueno, cómo llevar el programa a las 2 horas, porque 2 horas son bastante, ¿no? En televisión hay que llenar un contenido, pues grueso. 2 horas son mucho tiempo de televisión, pero bueno, al final de cuentas salió muy bien. Sí hay que prepararse no solo en lo deportivo, sino también en lo entretenido, ¿no? Porque nuestro programa tiene las dos, es deportivo, sí, damos la nota, los goles, hablamos de eso, pero también presentamos reportajes, notas, secciones que no son deportivas, pero son de entretenimiento, ¿no? De comedia. En algún momento fuimos a hacer muchas cápsulas, que fuimos a la favela, evidentemente, al Pan de Azúcar,
al Cristo Corcovado, a hacer reportajes, etcétera, ¿no? Y eso pasa en casi todos los eventos, sobre todo mundiales y Juegos Olímpicos, ¿no? Te tienes que adaptar primero a la ciudad, al país, hacer reportajes en torno a eso, de cultura, de comedia, de comida, de etcétera, tener invitados, llenar con todo lo que pasa en lo deportivo, porque vas a cubrir un evento deportivo. O sea, nosotros lo hacemos el 70, 80% es deportivo y lo demás es entretenimiento. En algún momento, por ejemplo, Televisa, que le copió mucho a los protagonistas, hacía al revés. El 80% era entretenimiento y comedia y el 20% era deportivo, cuando estás cubriendo un evento deportivo, un mundial y unos Juegos Olímpicos. Entonces, pues no, eso no me parece correcto. Y mira que a mí lo que me gusta es eso. Entonces, bueno, si vas a cubrir un mundial y unos Juegos Olímpicos, atente a eso primero y luego suelta toques de entretenimiento y de comedia en tus programas, pero equilíbralo, ¿no? Incluso más a lo deportivo. Pero bueno, sí, sí hay que prepararse tanto en lo futbolístico, en el caso del Mundial, en los Juegos Olímpicos, en caso de pues varias disciplinas de Juegos Olímpicos, y ir, por ejemplo, Andrés Bustamante, 6 meses antes, grababa cápsulas aquí en la Ciudad de México, que los mazacotes de Chicontepec, y se iba a un lugar a grabarlo, a la náhuatl del... Y luego ya iba soltando cápsulas allá en el Mundial. Entonces se preparaba 6, 7 meses antes grabando cualquier cantidad de sketches para tener apoyo allá en la justa mundialista o en los Juegos Olímpicos, y luego ya lo soltaba al aire. Y también allá hacía muchos personajes, muchas cápsulas y lo complementaba, ¿no? Entonces sí hay que prepararse, ¿no? Para la gente. Igual los comentaristas se tienen que preparar, informar. Por ejemplo, el Mundial, todas las selecciones, los nombres, cómo juegan, cómo llegaron. Y en Juegos Olímpicos es peor, porque son cualquier cantidad de disciplinas, son miles de atletas. Hay disciplinas que no tienes ni idea, pero te tienes que informar y te tienes que preparar. Y es así la televisión. Acabas de mencionar algo importantísimo, Juan Pablo, que es el hecho de la innovación. Lo mencionabas desde que comenzó la entrevista, lo haces ahora de nueva cuenta. El caso de tu papá, caray, se dice fácil y de repente cuando decimos José Ramón Fernández, creo que con el solo hecho de decir su nombre, estamos hablando de periodismo deportivo mexicano en muchas facetas, viéndolo desde muchas aristas. Se innovó muchísimo, innovó en el humor, innovó en las mesas de debate, como bien lo dices. ¿Cómo se siente saber que tu papá, que tu padre, fue el que realmente, porque es la realidad, revolucionó el periodismo deportivo mexicano? ¿Cómo ahora tú has sido también parte de ello? ¿Cómo lo fuiste desde niño viéndolo? ¿Cómo ahora, e incluso en coberturas y eventos, tanto en Azteca como ahora en ESPN, has sido parte de ello? ¿Qué se siente saber que una persona tan cercana a ti, caray, innovó tanto en el periodismo deportivo mexicano al hecho de hacer una escuela, como bien lo dices, con el hecho de que también ha generado el que tratar de copiarle sin éxito alguno las fórmulas, porque él es muy diferente, la gente allegada a él es muy diferente? ¿Qué se siente en ese sentido, caray, tener a una persona tan allegada que ha revolucionado tanto el periodismo deportivo mexicano? Pues es un orgullo, ¿no? De entrada, ser hijo de un grande en los medios de comunicación en México, no solo en lo deportivo, de todo, ¿no? Y sí, como dices, José Ramón Fernández profesionalizó la profesión de periodista deportivo, porque antes pues, eran como animadores. Te hablo de Ángel Fernández, por ejemplo, era un animador, lo que es hoy el Perro Bermúdez, son narradores, pero mi padre profesionalizó el periodismo deportivo en México, ¿no? Creó unas mesas de debate, les dijo que se tenían que preparar para estar en esas mesas de debate, que tenían que estar de traje, bien preparados, con buena presencia. Luego hizo pues los programas deportivos de resumen de mundiales y de Juegos Olímpicos. Creó una escuela con base en eso, en la preparación, en el estudio, en darle seriedad también al deporte, a los deportistas, sobre todo a los reportajes también, los reportajes, por ejemplo, que hacía David Faitelson de color, que fueron imitados, nunca igualados, le quisieron copiar y nunca lo igualaron a David Faitelson. Es el hombre que inventó los reportajes de color en el periodismo deportivo mexicano. Y bueno, todos los alumnos que tuvo mi padre que se fueron desperdigando en el camino, pero como te digo que han tenido éxito.
en lo que han hecho, ¿no? Con base en eso, en preparación, en trabajo, en hacer una polémica seria, una controversia seria, constructiva, en hacer reportajes de investigación también, reportajes de fondo, entrevistas. Por ejemplo, me acuerdo de En Caliente, un programa que duró fácil 15 años, que eran entrevistas a fondo, ¿no? Y que no tenía horario de final, podía acabar a las 3, 4 de la mañana y ahí seguía. Sí hubo entrevistas extraordinarias que llegaron a fondo, y bueno, es parte del periodismo, es un género periodístico la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, marcó una época José Ramón Fernández. Deporte TV fue un programa ícono, un pionero de la televisión mexicana. Deporte TV, todos los domingos a las 6 de la tarde, por 33 años, estaba pues, el mejor programa deportivo de resumen en la televisión mexicana, que era Deporte TV, que hablaba de todo, pasaban todos los goles, había invitados, analistas, etcétera, y es el padre de los programas deportivos de televisión en México, así de fácil, Deporte TV. Y después los protagonistas de mundiales, de Juegos Olímpicos, y los que se hicieron en radio y en televisión también, fueron parte medular para que el periodismo deportivo en México cobrara fuerza y tuviera peso. Juan Pablo, ¿cómo fue en ese momento, no solo para tu papá, sino para ti, que también es parte de TV Azteca, el tener que dejar una empresa en la que en gran parte, no solamente en la cuestión deportiva, como bien lo dices, sino en todo lo que responde al nombre de José Ramón Fernández, él construyó gran parte de Televisión Azteca? Sabíamos que el talento de José Ramón, el talento de ustedes como Fernández, iba a llegar en algún momento a otro espacio, porque de inmediato iban a ser buscados cuando salían de TV Azteca. Pero ¿cómo fue ese momento, cara? Y creo que no concebimos Televisión Azteca, y creo que en la actualidad sigue siendo así, sin el nombre de José Ramón Fernández, sin el nombre de la gente, de la familia de los Fernández. ¿Cómo fue ese momento? Sabemos que fue complicado, pero pues qué mejor que escucharlo de ti, de la voz de uno de los protagonistas, de esa salida de TV Azteca que creo que en ningún momento nadie la hubiéramos esperado. Pues sí, porque mi padre construyó gran parte de esa empresa. En deportes, pues era lo que más rating tenía, le competían a Televisa palmo a palmo y le ganaban. Yo me acuerdo en el Mundial de Francia 98 y Sydney 2000 le pusieron una súper repasón a los televisos. Entonces, bueno, pues sí fue duro, fue difícil, fue triste, ¿no? Que de repente le dijeran, pues ya, sí vas a estar en Azteca, pero no vas a estar en deportes, vas a estar ahí en una oficina como la vicepresidencia, ya no vas a salir a cuadro. Entonces él se sintió muy mal y rápido, como dices, le cayó una oferta de ESPN y la tomó. Renunció a lo que tenían, no lo corrieron, o sea, renunció porque tenía una oferta de ESPN, y era muy buena, un canal deportivo, las 24 horas, internacional, había mucho por hacer, y la tomó, y fue, yo creo que la mejor decisión que ha tomado en su carrera, irse a ESPN. Ya va para pues, casi 15 años, va a cumplir en ESPN, y lo han tratado de maravilla, los ejecutivos, todos, ha cubierto ya varios mundiales, ya varios Juegos Olímpicos, y le faltan algunos más. Entonces, bueno, pues sí, fue triste en ese momento, no sabía ni por qué, y bueno, pues ni modo, son decisiones ejecutivas que se toman, o quién sabe quién las toma, pero bueno, pues mi padre lo aceptó y ahí queda lo que hizo, ¿no? O sea, la neta, desde que mi padre no estaba en Televisión Azteca, pues se desmoronó deportes. Si no fuera por Luis García o por Cristian Martinoli, pues no existiría Azteca Deportes, ¿no? Y solo en juegos de selección y en algunos de Liga MX, ¿no? Porque los programas pues ya casi no figuran. Entonces, bueno, creo que nada más tienen uno en las noches, media hora, que es protagonistas. Deporte TV desapareció. Primero usaron los nombres que creó mi padre, Deporte TV protagonistas, y luego ya Deporte TV lo fueron pues, olvidando, ¿no? Y no pasó mucho. Pero bueno, la vida es así, de ciclos, hay nuevos retos, y bueno, gracias a eso, pues yo tengo la posibilidad de estar en ESPN. Me llevó Leopoldo Díaz de León a Capitanes a hacer sketches, y luego yo presenté ese proyecto de Toque, y estamos muy contentos en ESPN. Llevamos 10 años ahí padrísimos, y ojalá dure más. Importantísimo, porque el hecho de que seas hijo de una gran figura
no te ha llevado a que precisamente por eso estés en donde estés, Juan Pablo. Tu talento, tu capacidad, el hecho de que te llamen, de que hagas tus sketches y que después presentes un proyecto y te sea aceptado, habla de que tienes una gran capacidad tanto para la cuestión deportiva como para la cuestión de la comedia, ¿no? Que es una combinación, por eso lo mencionamos cuando comenzó la entrevista, que no es nada sencilla. El poder tener a alguien que tenga la capacidad de hablar de deportes, pero también de generarte una sonrisa al estilo muy característico que tiene Juan Pablo Fernández, con un humor muy puro, un humor, la verdad, blanco, que en ocasiones, o mejor dicho, siempre se va a agradecer, sobre todo porque ya se maneja, pues, muy poco en la actualidad. Y del tu papá, pues, qué decirlo, ¿no? Esa salida de TV Azteca hizo que el líder del periodismo deportivo mexicano llegara a líder mundial en deportes. Sí, bueno, gracias por tus palabras. Sí, 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 se dieron un par de combinaciones, pasó tiempo, pasaron años, por ejemplo, pasó 2 años en que tuviera yo el programa de Toque, pero bueno, ha pasado muchas cosas en el camino y como te digo, el resultado al aire es satisfactorio y que la gente le guste tu trabajo, etcétera, eso es lo satisfactorio, ¿no? Los sketches han tenido buena aceptación, buena réplica, les gusta mucho a la gente, incluso a los panelistas, se prestan, son buenos patiños. Y sí, qué bueno, la verdad, hoy que veo, digo, pues qué bien que mi papá tomó esa decisión de irse a ESPN, de cambiar de aires. De hecho, ESPN, a raíz de que llega José Ramón Fernández y David Faitelson en México, ESPN crece, empiezan a acaparar miradas, también patrocinadores, rating. Entonces, ESPN, en cuanto llega José Ramón Fernández y David Faitelson, pues se ubica en el mapa en México. Es la neta. Importantísimo, ¿no? Tenemos perfectamente identificados a los dos, a José Ramón, a Faitelson, bien lo dices, creo que hay un antes y un después del periodismo deportivo mexicano con ellos, y pues ahora, bien lo dices, es cierto, y ESPN toma una fuerza impresionante, teniéndolos a ellos dos pues a la cabeza del equipo y con gente que se ha ido sumando al paso de los años y que ha ido demostrando que, caray, creo que la escuela, el que tiene la capacidad, Juan Pablo, la va a hacer en cualquier lugar, y esa escuela que en algún momento hizo en Azteca, pues ahora la está haciendo con la gente de ESPN. Sí, 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 sí. Sí, hay mucha gente de Azteca en ESPN. Está Rafa Puente, está Roberto Gómez Junco, está Ciro Procuna, está, bueno, David Faitelson, está Odin Ciani, estoy yo, está Emilio Fernando Alonso, ahora está, bueno, está el Jesús Humberto López, Eugenio Díaz. eh, Hay mucha gente de la Jusco, hay mucha gente de TV Azteca y hay ambiente de camaradería en ESPN. Les ha ido bien en los programas. Tiene 3 programas, José de mi papá, pues tiene Capitanes, tiene Cronómetro, tiene Fútbol Picante, ha cubierto Juegos Olímpicos, Mundiales, esto está muy a gusto, lo tratan muy bien. Volvió a ser él en ESPN, de ese año que anduvo pues en Radio Fórmula y anduvo haciendo un programa en Azteca que no era de su corte. Entonces, bueno, estamos muy a gusto y le agradecen mucho a los ejecutivos. ¿Qué viene para Juan Pablo Fernández en un futuro? Sabemos que ahorita es una situación compleja, Juan Pablo, pero te tenemos en toque, sabemos que va a seguir con sus sketches y demás, con el trabajo que te caracteriza, pero ¿qué viene por delante? ¿Qué puede venir en un futuro para Juan Pablo Fernández? Bueno, pues, el futuro inmediato es el primero que se acabe este encierro, ¿verdad? Que nos tiene a todos perjudicados, y seguir con toque, ¿no? Seguir haciendo toque y los sketches y pues ojalá algunos proyectos por ahí que podemos presentar. O, bueno, también ojalá el año que entra ir a Tokio, a los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, pues eso es a corto plazo, ¿no? Porque somos exclusivos de ESPN, todos los que estamos ahí, no podemos hacer radio, no podemos estar en canales de streaming ni de YouTube. Y bueno, mejor, ¿no? Pues nos enfocamos solo en ESPN y en nuestros programas. Y eso es lo que viene, ¿no? Seguir chambeando y seguir entreteniendo a la gente, creando más secciones, más cosas innovadoras, haciendo reír, haciendo comedia, etcétera, ¿no? Y luego, pues, a ver qué pasa, ¿no? Excelente. Pues Juan Pablo Fernández, en nombre de todo el equipo de Soccer Addicts MX, tu servidor Ramón Portillo, te agradece por estos minutos que nos has regalado, una charla extraordinaria. Conocimos más de ti, sabemos, caray, lo que vemos en pantalla, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de estos ya, pues, 20 años, más de 20 años de trayectoria, como bien lo dices, pero qué mejor que poder charlar contigo y darnos cuenta de que aparte de que eres una
extraordinaria figura en lo que es la pantalla, pues también como persona se ve, ¿no? Que son grandes, tanto tú como tu familia. El otro día tuvimos chance de platicar con Odín Ciani, precisamente, y nos comentaba eso, que aparte de lo extraordinario que son en lo profesional, como personas son también geniales. Entonces, pues te agradecemos estos minutos que nos has regalado. No, hombre, gracias por tus palabras y igualmente aquí estamos para lo que se te ofrezca. Y bueno, ustedes también que empiezan en los medios, ¿no? Es el presente ya esto del streaming, de las redes sociales y YouTube. Es un camino largo, pero pues hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber hablar, comunicar, transmitir lo que quieras transmitirle a la gente. Y bueno, siempre con respeto, queriendo entretenerla al público, dándole algo nuevo, pues vas a tener éxito, ¿no? Gracias por la entrevista y bueno, pues síganse preparando y a todos los chavos que nos ven, pues vean ESPN, toque a las 6 p.m. de lunes a viernes por ESPN 2, se repite también a las 11 de la noche por ESPN 3 y por ESPN 1 a las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Estamos 3 horas en 3 diferentes plataformas ahí, también en Capitanes, los jueves hacemos los sketches a las 2 de la tarde. Vean la programación de ESPN, transmitimos la Serie A, transmitimos también la Liga Portuguesa, ahí está el Tecatito, algunos partidos de la Liga MX, el béisbol, el fútbol americano, el golf, el básquetbol de la NBA y cualquier cantidad de programas. Ahí están los Capitanes, Fútbol Picante, que para mí es el programa pues, más polémico y más controversial de la televisión mexicana, con figurones, con líderes de opinión como Hugo Sánchez, David Feitelson, Rafa Puente, Roberto Gómez Junco, que son para mí los dos mejores analistas de este país, y mucho más. Gracias por esta entrevista, Ramón, y amigos de Soccer Adictos. No, al contrario, muchísimas gracias, Juan Pablo. Estamos en contacto y todo el éxito en lo que venga en un futuro. Igualmente, Ramón, muchas gracias. Un gusto. Nos vemos. ¿Ya estamos?